Y al mismo tiempo, pues mi corazón arde también de temor y temblor, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para salvar, es verdad. Pero también, como ministro, como creyente, tenemos la firme obligación de que debemos escudriñar las Escrituras. Queridos hermanos, les pido de favor que nos pongamos de pie para leer el texto bíblico, que es Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 23. Dice lo siguiente, versículo 16: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Querido Señor Jesucristo, te damos tantas gracias, Señor, por darnos una mañana realmente hermosa. Depositamos todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones, depositamos todas nuestras preocupaciones, nuestros temores delante de ti, y anhelamos de todo corazón que tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado, tu nombre esté sobre todo nombre. Querido Señor Jesucristo, bendice este tiempo de palabra, que cada uno de nosotros realmente esté guiado por la palabra de Dios. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén. Tomen asiento. Muchas gracias. Bueno, la iglesia de hoy se encuentra débil y confusa porque no encuentra una posición doctrinal bíblica y presenta una serie de abismos o vacíos profundos que no enseñan la verdad dirigida por el poder del Espíritu Santo. Realmente estamos invadidos por falsas enseñanzas, por falsos maestros, por falsos pastores, presentando métodos infectados por el legalismo. Lógicamente el legalismo ofrece ceremonias disfrazadas de obras, apoyándose en sí mismos, otros en practicar el misticismo, recibiendo revelaciones de no bíblicas, visiones, profecías no bíblicas. Además también son impulsados por filosofías humanas, otros por la psicología como recurso importante, manipulando las conciencias de los seres humanos. Además, también nos encontramos con el ascetismo, que afirmaban ser superiores, porque se basaban en una perspectiva falsa de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Estas herejías realmente han infiltrado o se han infiltrado en las iglesias. Los falsos maestros tienen un panorama hostil que promueven toda diversidad de falsas enseñanzas, aduciendo que Jesucristo no era suficiente, sino que necesitaban algo más. Estos herejes conducían a ingenuos cristianos
a seguir estas manifestaciones y, lógicamente, separándonos de la fe en Cristo. Podemos ver aquí el sincretismo, que es la combinación de filosofías, de psicología, de legalismo, de ascetismo, de misticismo, de muchas cosas más. El apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses para advertirles de todos estos estragos, presentándoles de manera absoluta que Jesucristo es completamente suficiente para todos, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, que por medio de él obtenemos una verdadera santificación y glorificación, demostrándonos su esencia pura, sin mancha, sin pecado, sin corrupción, sin mentira, sin engaño, perfecto en todo. Recordándoles a los colosenses que no se necesita adherir nada o acompañar nada al Señor Jesucristo, y que Jesucristo es suficiente. Sin embargo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, de sumergirnos en la verdad para contrarrestar todas estas malas enseñanzas. Realmente, como creyentes, estamos llamados a estar preparados para identificar lo que es falso, estar preparados para refutar el error, lo cual requiere conocer lo que es la verdad. Debemos mantenernos sobrios, ligados al consejo de Dios. Esa intimidad con Dios dará resultados óptimos, obteniendo lucidez en nuestra conciencia, recibiendo discernimiento en los caminos verdaderos que Dios nos ofrece. Debemos, como creyentes, someternos a la autoridad única que es la palabra de Dios, la cual debe regir en el cristiano. Por lo tanto, la verdad no es negociable, exhortándonos que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como verdaderos soldados que luchan y que se instalan para confrontar y corregir toda desviación de la verdad. Es necesario, o era necesario, leer el contexto bíblico para centrarnos en lo que Pablo estaba diciendo a su audiencia. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, habla exclusivamente del legalismo, los cuales poseen una imaginación para inventar reglas humanas, para quitar del cristiano su libertad en Cristo. En otras palabras, el legalismo tiene que ver con los logros humanos, las obras, las normas establecidas por hombres, apartándolos de la gracia que otorga el Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19, habla claramente sobre el misticismo, que este tema lo vamos a profundizar más luego. Y los versículos siguientes, del 20 al 23, habla sobre el ascetismo, que afirmaban ser superiores porque se basaban en una perspectiva falsa de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Quienes realmente practicaban el ascetismo, ellos practicaban una serie de cosas que tenían que ver con la abnegación y mortificación. ¿Qué incluye esto? Los periodos de silencio, el celibato, la postura erguida o recta, y algunos lo practicaban a tal punto que se morían de hambre para obtener la santidad. Pero nosotros, en esta mañana, nos concentraremos
en los versículos 18 y 19 de Colosenses capítulo 2, que dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí vamos a ver dos puntos específicos, concretos. El primer punto es el misticismo, un peligro para la iglesia. Y el segundo punto vamos a ver nuestra posición como creyentes. El primer punto, el misticismo, un peligro para la iglesia. El misticismo se podría definir como la búsqueda de una experiencia religiosa, subjetiva, profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Busca la verdad. El misticismo busca la verdad en las sensaciones internas, tales como los sentimientos y la intuición, más que la información objetiva, observable y externa. En otras palabras, esta definición que acabo de anunciar corrobora en la magnitud existente de creencias basadas en las experiencias humanas, atrapando una serie de conocimientos externos, ajustándose en emociones, en sensaciones, y tales objetivos habitan en los falsos maestros, quien tratan de demostrar a través de sus fantasías, ilusiones, imaginaciones, visiones, sueños, que arden en sus mentes, que arden en sus corazones, lo cual insinúan ellos tener una relación con Dios a base de todas estas emociones y sensaciones. Pablo exhorta a los colosenses, y también esta carta es para hoy día, también nos exhorta a nosotros a que no seamos intimidados, que no seamos engañados por falsos maestros, quienes os privan de su premio. En 2 de Juan, versículo 8, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquellos creyentes estaban siendo animados en el sentido de tener grande galardón y siguiendo y persistiendo en la doctrina sana. Pero también les estaba advirtiendo Pablo a su audiencia tremendamente para aquellos que abrazan las enseñanzas de los falsos maestros. Los falsos maestros están convencidos, escúcheme bien por favor, están convencidos que tienen humildad, pero sus acciones lo niegan. Siempre realzan su imagen y sus pretensiones son consideradas como humildes delante de Dios. Uno de ellos, recuerden, en su arrogancia dijo lo siguiente: me siento orgulloso de ser humilde, prepotente. Cuando Pablo habla de afectando humildad, estaba manifestando que estos herejes no estaban cobijados por humildad, sino por el orgullo. Y Dios en su palabra, en Proverbios 6, 16 y 17, habla muy claramente. Dice lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. El orgullo ha conquistado corazones para el mal, y sus intenciones provienen de Satanás, quien instruye a sus dirigidos, sugiriéndoles
una sabiduría terrenal. Sus manifestaciones generan un caos doctrinal y los envuelven en un conocimiento superficial que desvían a los hombres de los caminos verdaderos. El orgullo es detectado en los falsos maestros que promueven fácilmente sus enseñanzas que no están calificadas por el poder del Espíritu Santo. Su forma de vivir no se ajusta a los principios divinos. Y es más, estos no están sujetos a los requerimientos bíblicos. Estos falsos maestros o falsos pastores no solamente son orgullosos, sino que también practicaban la adoración a los ángeles o el culto a los ángeles, negando rotundamente lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta herejía de adoración a los ángeles se ha difundido durante todos estos siglos y nosotros lo podemos ver claramente en algunas iglesias. El catolicismo romano está infectado por este tipo de adoraciones. La Biblia nos demuestra lo contrario, que los ángeles adoran a Dios. En Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Además, en Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos versículos son penetrantes, porque está dándose la gloria a quien se merece, que es al Señor Jesucristo. Además, en Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Esto decía Juan. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queda claramente demostrado que nosotros debemos ser guiados por el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Además, los falsos maestros estaban seguros de haber recibido visiones, entremetiéndose en lo que no ha visto. Sus experiencias estaban por encima de la verdad. Es alarmante la forma como se ha desarrollado este movimiento llamado carismático, y por algunos teólogos lo han considerado como evangélicos místicos, los cuales han predominado en el abuso de las Escrituras, aferrándose a sus íntimos deseos carnales, que han provocado una serie de deslealtades que constantemente sacan a relucir su profunda ignorancia por la palabra de Dios. Estamos en una época donde la iglesia está siendo afectada por las innumerables enseñanzas absurdas. Vamos a ver algunas de las manifestaciones místicas que son peligrosísimas,
y que no tienen fundamento bíblico. Y les voy a decir las siguientes. Por ejemplo, y creo que en esta audiencia muchos de nosotros venimos de un trasfondo terrible, y muchos de nosotros tal vez escuchamos este tipo de criterios o comentarios o abusos. Por ejemplo, unos están tan involucrados en las declaraciones de fe, que consiste en lo siguiente: declaro en este momento mi vida éxito total, declaro tener un auto último modelo, declaro prosperidad financiera para mi vida, declaro estabilidad emocional para mi vida, declaro a mi vida no más sufrimiento, declaro una felicidad extrema, declaro fidelidad para mi esposo o mi esposa, declaro que estas tierras son mías, etc. ¡Qué absurdo! Ese es un abuso contra la autoridad, la palabra de Dios. En ninguna parte está diciendo esto. Otros, en cambio, están familiarizados con lo siguiente: en mi iglesia se siente la presencia de Dios. En la tuya se siente la presencia de Dios. Porque en mi iglesia siento ese calorcito y disfruto estar lleno del Espíritu Santo. Mentiroso. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Otros, en cambio, se deleitan utilizando música instrumental, aduciendo que es necesario para tener una mayor concentración o captación del mensaje del cielo, que se encuentran y que utilizan para tener un éxtasis espiritual. Otros, en cambio, dicen tener ministerios de sueños y visiones, que se consideran los profetas del tiempo del fin, recibiendo revelaciones directas, y que Jesucristo es quien les muestra tales visiones. Esas son algunas, pero les voy a poner otricas. Otras formas de ver el misticismo. Error, el misticismo está infectando a la iglesia. Así dicen: cuando miro el mar, que es azul, me transporta a otra dimensión y hace que yo pueda ver a Cristo. Cuando enciendo velas, puedo ejercitar mejor mi fe, porque puedo mirar la luz y eso me permite mirar mejor a Cristo. Cuando voy a la montaña y enciendo una fogata, puedo resaltar la imagen de Cristo y siento la presencia de Cristo, porque veo la naturaleza. Cuando estoy orando por la mañana, puedo concentrarme mejor y puedo ver visiones que me ayudan a ser guiado y aconsejado para el día de hoy. Estas formas místicas son frecuentemente utilizadas supuestamente para generar o tener una mayor conexión con Dios. Esto es ridículo, esto es falso. No estoy diciendo, quiero aclarar algo, no estoy diciendo que usted no vaya y visite la playa, no vaya y visite una montaña, no. Estas personas utilizaban estos lugares para tratar de mantener una conexión con Dios, abandonando quién es Jesucristo. Estos argumentos, estos pensamientos, estas ideas, estas especulaciones, estas imaginaciones, ilusiones, visiones, supersticiones, estos razonamientos, estas teorías, estas suposiciones, estas filosofías, estas son religiones falsas que lo único que quieren es predominar a base del intelecto humano. Y estas son pecaminosas porque estos hombres lo que quieren es refugiarse en las emociones, en los sentimientos, y lógicamente se oponen a Dios y al verdadero evangelio. El pastor John MacArthur nos extiende el siguiente comentario sobre el misticismo.
Cuidado con aquellos que quieren exaltar experiencias místicas, supuestamente sobrenaturales, que no son nada más que las imaginaciones de su propia mente, diseñadas en muchos casos para manipular a la gente, para que piensen que ellos son algunas grandes personalidades que vienen de Dios y que por lo tanto en muchos casos los hacen ricos. Estas constantes manifestaciones, dichas y hechas por falsos maestros, han adulterado la verdad, han ultrajado el nombre de Cristo, han distorsionado el verdadero evangelio, están blasfemando el nombre de Cristo, están guiados por sus pasiones desordenadas, por sus impulsos inconstantes que expresan una profunda deshonra al Espíritu Santo, que están viciados en el engaño y que han provocado desvíos permanentemente de mucha gente. Estos han desechado las Escrituras, se burlan de la simplicidad o sencillez que es el puro Evangelio. Estos son obreros vergonzosos que promueven el caos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos que producen sequedad y muerte en los individuos, y por lo tanto han pisoteado la sangre de Cristo. Cuando realmente el Espíritu Santo jamás nos proporciona este tipo de información, o peor aún, que exista el entrenamiento para hacer este tipo de declaraciones, o que busquemos lugares exóticos, o que necesitemos estar influidos por cosas externas. Todas estas manifestaciones son extrabíblicas. Al contrario, el Espíritu Santo nos demuestra que trabaja en el interior del hombre, en el corazón del hombre, quien convence al mundo de pecado, de juicio, de justicia, que transforma vidas a tal punto que la conciencia del creyente está lúcida, está clara, está transparente y que sabe distinguir la sana doctrina de las falsas enseñanzas. Por eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por lo tanto, estos falsos maestros o falsos pastores están vanamente hinchados por su propia mente carnal. Por las siguientes razones: su orgullo es evidente, adoraciones falsas, contribuyen a sus propios pensamientos, están totalmente guiados por sus concupiscencias, por lo tanto no saben distinguir el error doctrinal con la verdad que proviene del Señor Jesucristo. Sin embargo, afirmamos que el misticismo es una práctica religiosa peligrosa, que nos aleja de Jesucristo. Lo triste y lamentable que esta plaga se está propagando por las iglesias a tal punto que muchos son engañados. Tengo realmente, con el corazón en la mano, tengo un profundo dolor y una profunda preocupación por aquellos que profesan ser cristianos, pero sus actitudes aprueban el desorden, mezclando una gran cantidad de emociones disfrazadas con espiritualidad, sin ningún argumento bíblico, siendo manipulados a través de experiencias místicas, creyendo que esas sensaciones o esos sentimientos que nos llevan supuestamente a estar dirigidos por el Espíritu Santo.
teniendo el entendimiento desafilado o el entendimiento embotado y sin la mínima idea de saber quién es Jesucristo verdaderamente. Y es doloroso. Eso me quiebra a mí el corazón, porque yo he venido de ese trasfondo pobre, que no es manifestado el Señor Jesucristo como es, no es honrado como es. Pablo ora de la siguiente manera. En Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es maravilloso, esto es único. Los creyentes estamos llamados a tener un profundo amor por Jesucristo, abasteciéndonos de la santidad de Cristo por la palabra de Dios. Debemos tener una profunda reverencia hacia las Escrituras, un amor genuino que nos coloque en un nivel donde el conocimiento puro nos transporte de manera legítima y honesta a tener una relación inseparable con el Señor Jesucristo. Este amor celestial produce un acercamiento eficaz hacia la verdad. Y esa verdad que viene del Señor Jesucristo nos hace libres y no esclavos del misticismo que está golpeando a la iglesia actual. Ahora, el siguiente punto es: ¿cuál es nuestra posición como creyentes? Frente a estas realidades expuestas, nosotros como creyentes estamos llamados a escudriñar las Escrituras, a mantenernos sobrios, considerando que la cabeza es Cristo. Porque si no hay la cabeza que es Cristo, estamos destinados a una fe trivial, a una fe ciega, que no demuestra una clara visión de quién es Dios. Por lo tanto, seremos seguidores de hombres que son calculadores y dueños de su propia opinión. Nuestro énfasis radica en que el verdadero crecimiento se encuentra en la unidad con Cristo. Ese crecimiento espiritual proviene de la sumisión correcta hacia las Escrituras y un aislamiento total de las falsas enseñanzas. Nuestra conciencia está satisfecha en la formidable aceptación del consejo perfecto de Jesucristo, quien convierte el alma. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia, si la iglesia está guiada por Cristo, normalmente pues seremos seguidores de Cristo. Seremos nutridos por Él, seremos instruidos por Él, seremos capacitados por Él, seremos ordenados como hijos de Dios. Recordemos lo que dice la palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él, Cristo, Jesucristo, Hijo de Dios, Dios mismo, Él es en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es claro. Eso es bíblico. Cristo es quien otorga el verdadero crecimiento, quien es suficiente, quien es perfecto y deseable para el creyente.
sin la necesidad de prestar atención a esas emociones temporales o pasajeras que distraen totalmente del verdadero sentido de lo que significa la comunión con Cristo. Nosotros, como cristianos, como creyentes, debemos tener mucho cuidado con estas insinuaciones místicas que acarrean fracasos, engaños, fraudes, decepciones. Por eso es clara la palabra. Y corramos siempre a la palabra, porque ahí está el consejo verdadero del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 dice claramente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es muy claro. El mismo hecho de permanecer o persistir en Cristo, el creyente ratifica su lealtad a las enseñanzas expuestas por nuestro amado el Señor Jesucristo. Su lealtad a las enseñanzas puras que se demuestran en su palabra, siempre procurando ser llenos de las aguas purificadoras de su palabra. Debemos descansar totalmente en su obra de salvación, observando siempre lo que Cristo hizo en la cruz. Queridos hermanos, queridas hermanas, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue clavado en la cruz. Fue aquel que murió por nuestros delitos y pecados. Murió como si fuera un criminal. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo, siendo justo y sin pecado, murió por los injustos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios, su Padre, quien no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, satisfaciendo la ira de Dios y demostrándonos su misericordia y amor perfectos. Corramos a Cristo, porque en Él está la vida. Huyamos de esas experiencias místicas. Abandonemos los caminos que nos apartan de la plena voluntad de Dios. Busquemos a Cristo, nuestro Redentor, quien nos redimió del pecado, quien nos rescató de la esclavitud del pecado, quien nos llevó a ser participantes del Evangelio a través de sinceros arrepentimientos, quien nos santifica, en quien encontramos glorificación, justificación, en quien encontramos el perdón eterno, en quien estamos seguros de la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, este es el verdadero Evangelio. Este es el puro Evangelio que ha sido demostrado por nuestro amado el Señor Jesucristo. Es suficiente. Nosotros no necesitamos de ninguna clase de misticismos o cosas externas. Jesucristo murió en la cruz, y si nosotros miraríamos la cruz, lo que hizo el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que nosotros mismos lo clavamos en la cruz para tener una salvación eterna. Jesucristo, hombre, Él murió por nosotros. Nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que nos dicen o hacen. Vayamos a las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todo pensamiento
y las intenciones del corazón. Queridos hermanos, es penoso, sí me duele. Sí me duele saber de que muchas personas son engañadas y no pueden recibir una salvación que es perpetua. Nosotros somos llamados a dar la palabra para que estos o estas falsas enseñanzas caigan. Que nosotros seamos llamados a decir la verdad. La verdad. Es el momento de que evaluemos nuestro corazón para arrepentirnos de todo corazón y comer a Cristo, verlo a Cristo, amarlo con todas nuestras fuerzas y que su palabra transforme nuestro corazón, que su palabra extienda nuestros huesos, que nos duela a tal punto que nos sigamos hacia Él. Él es Cristo, Él es Dios, Él es la vida eterna. Sin Él no somos nada. El Señor Jesucristo sea quien nos dé lo que necesitamos. Cristo es suficiente. Dios les bendiga y una buena tarde.